Buenas, hoy les venimos a hablar sobre el síndrome urémico hemolítico por Escherichia coli. Los integrantes son Yulitza Aníbal Conde y Natalia Pringües. Somos estudiantes de Nutrición y Dietética de la Facultad de Salud. Bueno, para entrar en contexto, debemos saber qué es el síndrome urémico hemolítico. El síndrome urémico hemolítico es una entidad grave que amenaza la vida y tiene una grave o una alta morbimortalidad y secuelas permanentes. Es un cuadro caracterizado por la combinación de insuficiencia renal aguda, trombocitopenia, anemia hemolítica, microangiopática. Se reconocen múltiples etiologías que pueden, o agentes etiológicos que pueden causar este síndrome. Sin embargo, se le atribuye en gran medida a que esta infección está causada en la mayoría de los casos, por cepas de Escherichia coli, productoras de verotoxinas o de la toxina Chiga. Siendo la más frecuente, en este caso, el serotipo 057H7. Bueno, entonces tenemos aquí los tipos de síndrome urémico hemolítico. Tenemos al síndrome hemolítico urémico típico, el síndrome hemolítico urémico atípico y el síndrome hemolítico urémico infeccioso. Clásicamente se ha asociado a estos tipos de síndrome fundamentalmente a Escherichia coli enterohemorrágicas productoras de la toxina Chiga. El síndrome urémico hemolítico típico presenta cuadros de dolor abdominal, diarrea y en ocasiones vómitos que preceden de 5 a 10 días antes de aparecer ya como el síndrome urémico hemolítico como tal. También hay la presencia de anemia hemolítica, microangiopática, con trombocitopenia, afectación renal en diferentes grados y adicional a eso también pueden aparecer complicaciones neurológicas, gastrointestinales, cardiovasculares, pancreáticas o principalmente urémico hemolítico atípico. Lo que ocurre es una alteración en la vía del complemento. Esta alteración genética conlleva a la activación no controlada de la vía alterna del complemento, lo que genera una sobreproducción del complejo de ataque en la membrana que causa muerte en las células endoteliales, edema e incremento de las sustancias protrombóticas en el área subendotelial. Tercero, el síndrome urémico hemolítico infeccioso no diarreico. Tenemos un cuadro que se caracteriza por ser generalmente grave. Es diseminado asociado con septicemia, que la septicemia es una infección en el interior del cuerpo en donde los microorganismos patógenos pasan a la sangre. También se puede presentar meningitis y neumonía complicada. En estos casos, la mortalidad es del 30 al 50%, siendo mayores los casos relacionados con Escherichia coli, productora de la toxina Chiga, y los pacientes se recuperan comúnmente presentando o desarrollando falla renal con necrosis. Bueno, entonces hablemos un poco de los aspectos históricos. Tenemos que empieza en 1965 y termina en el 2009. En el periodo del descubrimiento en la medicina fue uno de los estudios de Gian Antonio, que quién es Gian Antonio, o también llamado Carlos Arturo. Fue médico pediatra e investigador científico argentino, donde fue reconocido por un aporte a la investigación sobre el síndrome urémico hemolítico. Tenemos en 1982, donde se identifica E. coli por 0,157 como patógeno humano en Estados Unidos. Marcó un hito en la elevación del conocimiento sobre las bacterias patógenas. Fue un científico estadounidense, como les decía ahorita, estableció la relación entre las bacterias Escherichia coli, productora de toxina Chiga, con una cepa de 0,157H7. En 1983, ya este es el periodo de la investigación como tal. Se demuestra las creencias incidencia en Argentina. En 1987-88 se demuestra que el ganado vacunado
está contaminado con E. coli. Ya en el 1999 da un reconocimiento del Estado con una resolución con la resolución 346. En el 2001-2002, medidas de control y prevención. Este es en el periodo primaria en la respuesta, agenda social y política. En el 2003, difusión mediática de las primeras respuestas. En el 2005 tenemos la creación del síndrome urémico hemolítico, y la CANI 2007. En el 2009 el Programa Nacional de Síndrome Urémico Hemolítico. Pues es una de las pequeñas reseña histórica del síndrome urémico hemolítico por Escherichia coli. Aspectos epidemiológicos. Entonces tenemos factores de riesgo como lo son alimentos contaminados, aguas contaminadas y personas con sistemas inmunitarios débiles. Bueno, pues alimentos contaminados, ¿por qué? Porque dice que es un factor de riesgo ya que todas las personas consumimos alimentos, hay veces directamente del campo a la boca, ¿me hago entender? No se hace el aseo, no se hace la asepsia del alimento como tal, el lavado de ese alimento. Entonces, ¿por qué es en alimentos contaminados? Porque los alimentos se contaminan de las heces de que estén contagiados con el síndrome urémico hemolítico. Lo mismo pasa con el agua, porque consumimos o se consumen el agua de pozo, agua sucia, agua no procesada en personas con sistemas inmunitarios débiles. ¿Por qué? Porque dicen esas personas, ya que son unas personas que tienen un sistema inmune muy bajo, que al combatir o al estar con este patógeno, lo que hace es de una vez agarrarlo, no se defiende automáticamente contra este patógeno. Por eso decimos que con personas de sistema inmunitario débiles. Tenemos la población en riesgo. Decimos que la población en riesgo son en niños y en adultos mayores. Bueno, las poblaciones en riesgo pues son, como ya les decía, los niños y en adultos mayores. Pero poco se sabe la diferencia en la susceptibilidad y la inmunidad. Pero esta enfermedad puede causar a todos los grupos de edades. En los niños menores de 5 años pues son menos propensos a desarrollar el síndrome urémico hemolítico. Los ancianos tienen mayor riesgo de complicación en general. O sea, ellos se complican un poco más que los niños, porque es que la deshidratación que tienen estos pacientes pues un poco bastante elevada. Bueno, pues esas son la distribución de la enfermedad a nivel mundial, con los siguientes porcentajes. Bueno, las zonas epidémicas en Canadá, Francia y Estados Unidos tienen un porcentaje de 3.5 a 4.2 de 100.000 habitantes. Sudáfrica con un 4.5 de 100.000 habitantes. Chile con 3.2 y 4 de 100.000 habitantes. Argentina presentando un índice alto con 13.9, afectando a 464 habitantes. Esto es para niños menores, o fueron los niños afectados menores de 5 años de edad. Como ya les decía, afecta pues primordialmente a los niños menores de 5 años de edad. Y pues en esta distribución pues el índice alto, pues ya les decía, pues lo muestra Argentina con ese porcentaje. Los estudios epidemiológicos realizados a todos los países que podemos observar aquí, correspondientes a México, a Colombia, a Perú, a Paraguay, a Chile, Argentina, Uruguay, Nicaragua, nos muestran la distribución de patógenos de E. coli en la mayoría de los casos de diarrea asociados a infecciones. Entonces, en el caso de México, de Colombia y Nicaragua, podemos ver que la infección o
La incidencia de E. coli está relacionada con E. coli o la infección por E. coli enterotoxigénica. Por otra parte, el patotipo diarreico más frecuente en países como Brasil, Paraguay y Perú viene siendo E. coli enteroagregativa. Mientras que en países como Venezuela, Uruguay, Argentina y Chile, el patotipo más frecuente es E. coli enteropatógena. Otros serotipos de E. coli, como E. coli enterohemorrágica, particularmente el serotipo 057H7, tiene o ha tenido un impacto regional en la parte sur del continente. La distribución de Escherichia coli patógena entre las diferentes poblaciones y la diversidad muestran la variabilidad de cepas y dan como resultado un escenario muy difícil para un continente donde la globalización depende de la industria alimentaria y el impacto en los comercios agrícolas. Bueno, el modo de transmisión, pues tenemos que contaminación directa por consumo de alimentos contaminados. Entonces decimos que el modo de transmisión, pues se transmite a las personas principalmente por vía fecal oral, por consumo de alimento o agua contaminada, y también puede ser por la leche de la vaca, ¿sí? Ya, obviamente tiene que ser cruda, o contacto directo con animales infectados. También puede ser contacto persona a persona. Sin embargo, el 85% de las infecciones son transmitidas por alimento, siendo el ganado bovino, o sea, las vacas, el, el reservorio primario, que contamina los alimentos mediante las heces. Bueno, pues como les decía anteriormente, pues ya que consumir alimentos directamente del campo pues es un poquito dañino, ya que nos damos cuenta que en el campo pues hay veces los mismos animales pues hacen las heces encima de esos alimentos, y uno lo que hace en el campo pues ¿qué es? Escoger la fruta o el alimento, ya sea la carne o lo que sea del agua, lo que sea de allá del campo. Uno lo que hace es cogerlo y llevarlo a la boca, ¿sí? Y lo que uno debería hacer en este caso, así no sea en el campo, pues uno lo que tiene que hacer es lavarlo antes de consumirlo o ingerirlo, porque mira las complicaciones que contiene de no lavar el alimento. Pues también tenemos la contaminación cruzada, pues decimos que la contaminación cruzada pues es y cuando hablamos, bueno, y aquí cuando hablamos de la contaminación cruzada, pues esto quiere decir que los alimentos contaminados se ponen en contacto con el alimento no contaminado. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, cuando agarramos unas fresas que están contaminadas y en un recipiente hay fresas no contaminadas. Entonces uno, sin darse cuenta de lo que está pasando o de lo que está sucediendo con las fresas, entonces uno coge las contaminadas, las pasa al recipiente donde están las fresas no contaminadas. Entonces por eso decimos que contaminación cruzada. Bueno, en la clasificación taxonómica tenemos dominio bacteria, reino monera, filo protobacteria, clase Garmoprotobacteria, orden enterobacteriales, familia Enterobacteriaceae, género Escherichia, especie Escherichia coli. Bueno, el hábitat de este, pues decimos que algunas cepas como la E. coli, productora de toxina chiga, puede causar enfermedades graves transmitidas en los alimentos. Bueno, el E. coli es una de las bacterias que se encuentran normalmente en el intestino. La mayoría de las cepas son inofensivas. E. coli productora de toxina chiga. Esta puede crecer en una temperatura de 7 grados centígrados y 50, cuando su temperatura óptima es de 37 grados centígrados. Algunas pueden proliferar en alimentos ácidos con un pH de 4.4. La descripción macroscópica de Escherichia coli en medios sólidos. Como podemos ver, Escherichia coli crece muy bien en agar EMB
presentando un crecimiento bueno a excelente y presenta o exhibe un brillo verde metálico que es característico debido a la rápida fermentación de la lactosa. Como lo podemos ver en esta imagen, el crecimiento como un color brillo verde metálico. La composición de este medio es de un digerido pancreático de gelatina, de lactosa, de sacarosa, de fosfato dipotásico, de agar, eosina y azul de metileno. Este agar contiene colorantes que inhiben las bacterias gram positivas de cierto grado. Estos colorantes también actúan como indicadores diferenciales en respuesta a la fermentación de la lactosa o también de la sacarosa. Este brillo metálico, como lo dije anteriormente, es dado debido a la rápida fermentación de la lactosa. Crecimiento de Escherichia coli en agar McConkey. El agar McConkey es utilizado para el aislamiento selectivo y la identificación de enterobacterias en las heces, en la orina, en los alimentos y en las aguas residuales. También es un medio selectivo para el aislamiento de bacterias gram negativas entéricas. Su composición está compuesto por agar bacteriológico, cristal violeta, lactosa, mezcla de peptona, sales biliares, cloruro sódico, peptona de gelatina y rojo neutro, el cual actúa como un indicador de pH. El digerido pancreático de gelatina y las peptonas proporcionan nitrógeno, vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales para el crecimiento. La lactosa actúa como un carbohidrato fermentable que proporciona carbono y energía. El cloruro sódico suministra electrolitos esenciales para el transporte y el equilibrio. Y las sales biliares y el cristal violeta son agentes selectivos. Podemos ver un crecimiento color rosa que se debe a la disminución del pH en el medio en el momento en el que se fermenta la lactosa. Ya. Bueno, en la descripción microscópica tenemos lo de la coloración de grano. Decimos que son basilos gram negativos con tamaño promedio de 0.5 micra, de ancho por 3 micras de largo, son endosporas, algunas especies son móviles por los flagelos que presentan, poseen fibrilas. El fin de realizar esta coloración es de determinar qué antibiótico se le debe suministrar al paciente con esta patología. Microscópica. En la estructura entonces tenemos el esquema del E. coli. Entonces encontramos flagelos, pilis o fibrias, encontramos membrana externa, pared celular, espacio periplasmático, membranas plasmáticas, citosol, ribosomas y nucleoide. Este es el esquema. En la capacidad patógena encontramos 6 cepas, en el cual empezamos con la enteropatogénica. Entonces decimos que algunas de estas cepas pueden causar enfermedades en humanos. La enteropatogénica o la Escherichia coli enteropatogénica, esta puede causar diarrea en humanos, conejos, perro, caballo, al igual que la enterotoxigénica. Pero la etiología y los mecanismos moleculares de esta se colonizan, son diferentes. Escherichia coli enterotoxigénica, tenemos lo que es, esta se adhiere a la mucosa del intestino delgado, invade y produce toxinas que producen diarrea no sanguinolenta en niños y adultos, sobre todo en países en vías de desarrollo, aunque los desarrollados también se ven afectados con esta enterotoxigénica. ¿Por qué? Porque la Escherichia coli la encontramos en cualquier medio, en cualquier espacio. La Escherichia coli enteroinvasiva es inmóvil, no fermenta la lactosa, invade el epitelio intestinal causando diarrea sanguinolenta en niños y adultos. Libera calcio en grandes cantidades impidiendo la solidificación ósea, produciendo artritis y en algunos casos arteriosclerosis.
Escherichia coli enteroagregativa, solo encontradas en humanos, son llamados así porque tienen fimbrias con el que aglutina las células en los cultivos de tejido. Se unen en la mucosa intestinal causando diarrea, ya que no causa fiebre. O sea, causa solo diarrea y no causa la fiebre como tal en la persona. Bueno, Escherichia coli enterohemorrágica, esta cepa no fermenta el sorbitol y posee un fago donde se encuentran codificadas a la verotoxina, también llamada toxina Shiga. No posee un fimbrio llamado de mechones, en vez de esto posee una fimbria por lo larga que se usa para la adherencia de este en el intestino. La Escherichia coli Bueno, la Escherichia coli adherencia y difusa, esta se adhiere a la totalidad de la superficie de las células epiteliales y habitualmente causa enfermedades en niños, inmunológicamente no desarrollados o malnutrición. No se ha demostrado que puede causar diarreas en niños mayores de 1 año, ni en personas adultas. Mecanismos de patogenicidad de Escherichia coli productora de la toxina Shiga. Escherichia coli es el agente más causal de diarrea en niños por debajo de los 2 años. Causa frecuentemente brotes epidémicos en lugares cerrados como los hospitales o las guarderías. Las cepas de Escherichia coli enteropatógenas se dividen en típicas y atípicas. Típicas por la presencia y atípicas por la ausencia de un plásmido de virulencia llamado factor de adherencia, como lo podemos ver acá. Entonces, uno de los factores o mecanismos de patogenicidad más importantes es la adherencia de E. coli productora de la toxina Shiga. La interacción de este patógeno con los enterocitos, los cuales son células epiteliales del intestino encargados de realizar la absorción de diversos nutrientes esenciales como el transporte de agua. Entonces los enterocitos están mediados por la intimina y pues se van a unir los enterocitos con la intimina, como lo podemos ver en esta imagen, y pues con el receptor, un receptor llamado TIR, que contribuye en la fijación inicial de Escherichia coli, productora de la toxina Shiga, a la célula, lo que produce lesiones que son características de este patotipo. Uno de los mecanismos de Escherichia coli viene siendo la presencia de la toxina Shiga. Esta toxina tiene subgrupos tipo 1 y tipo 2. Que son inmunológicamente diferentes y cada cepa puede presentar uno o ambos. El tipo 2 está más asociado a los casos de síndrome urémico hemolítico y está compuesta por subunidades A y B, como lo podemos observar en la imagen. La distribución y la entrada de la toxina a los diferentes órganos está mediada por 3 mecanismos principales, como lo son la macropinocitosis, la transitosis y la endocitosis. En la macropinocitosis se permite la entrada de la toxina cuando el receptor de las membranas globotriaosil-ceramida 3, que está constituido por una ceramida unida a una cadena de azúcares formada por glucosa y 2 galactosas, no es expresado por la célula, como en el caso de los enterocitos. La macropinocitosis ocurre independientemente de la intimina. En este caso está estimulada por la reorganización de la actina mediante una proteína P secretada por Escherichia coli. En la transitosis, mediante vesículas, la toxina pasa de un espacio extracelular a otro. Aquí podemos observar la transitosis. Y en la endocitosis, una vez se une la subunidad B de la toxina al receptor GB3, como lo podemos observar en esta parte de la imagen, mediante una invaginación de la membrana celular, la toxina es introducida al citoplasma. Otros factores de virulencia: adicionalmente, hay un plásmido que codifica los genes. Para la catalasa peroxidasa
adesina también, dependiente del zinc para la enterohemolicina, cuyas funciones principalmente son la degradación de las mucinas, de glicoproteínas y de regular los mecanismos de inflamación y de citotoxicidad. Pasamos al caso clínico. En este caso tenemos un niño de 10 años de sexo masculino. Sus antecedentes fueron 4 días de diarrea sanguinolenta, es decir, diarrea con presencia de sangre, trombocitopenia, que es una situación en la que hay una disminución de la cantidad de plaquetas circulantes en el torrente sanguíneo. Además de esto, también presentaba anemia y niveles elevados de nitrógeno ureico en sangre y la creatinina con preocupación de síndrome urémico hemolítico. Los signos y síntomas que presentaba el niño eran el entumecimiento, que está causado por el daño o la irritación o la comprensión de los nervios, además de hormigueo en el brazo y la mejilla izquierdos. También presentó un discurso disártico, en donde presentaba un trastorno en la articulación con base en una lesión neurológica donde se afectan algunos atributos, por tanto sus síntomas o signos neurológicos aumentaron y disminuyeron en los siguientes 2 días. Además presentó caída de la cara izquierda con debilidad en el lado izquierdo, en donde esto pues es causado debido a una parálisis repentina y presentaba déficit neurológicos. Además requirió una presión positiva continua de las vías respiratorias mediante una máscara para el soporte respiratorio. Se obtuvo una consulta de neurología y en este examen se encontró confusión con la incapacidad de seguir órdenes, heminegleto en el lado izquierdo del cerebro y campos visuales limitados a la izquierda y una hemiparesia izquierda moderada. Una hemiparesia es una pérdida repentina del movimiento. Los hallazgos de laboratorio más significativos que ayudan al diagnóstico del síndrome urémico hemolítico son pues exámenes de hemoglobina, en donde se obtuvo un resultado de 10.5 gramos por decilitro, teniendo en cuenta que el rango normal de hemoglobina en el caso de los hombres es de 13,2 a 16,6 gramos por decilitro y en el caso de las mujeres de 11,6 a 15 gramos por decilitro. Otro examen fue el de las plaquetas, en donde se obtuvo un resultado de 45 por 10 a la 9 por litro. Teniendo en cuenta que los valores normales de las plaquetas oscilan entre 150 a 400 por 10 a la 9 por litro, siendo normales hasta los 500 por 10 a la 9 por litro en el caso de los niños. Y comparando estos valores podemos darnos cuenta que estos resultados están muy por debajo de los valores normales, lo que significa que hay la presencia de un estado de anemia. Además, exámenes de Boone, que el examen de Boone es un análisis de nitrógeno ureico en sangre, en donde se obtuvo 43 miligramos por decilitro. Además se realizó un examen de creatinina en donde se obtuvo 2.46 miligramos por decilitro. Estos exámenes son eficaces para determinar la función renal y hepática. Los valores normales en los niños son de 0.3 o 0.7 miligramos por decilitro y comparándolos con esos valores de la creatinina nos damos cuenta que están muy elevados, lo que indican un daño moderado o severo en la función renal. Otro examen fue la lactato deshidrogenasa, en donde se obtuvieron 5.455 unidades por litro. Y los valores normales de la lactato deshidrogenasa deben estar dentro de 120 a 130 unidades por litro en los niños de 10 a 19 años. Podemos observar que están muy elevados estos resultados, lo que indica que hay una
El diagnóstico confirmatorio fue el síndrome urémico hemolítico típico. El tratamiento, debido a que el BUN y la creatinina continuaron aumentando hasta llegar a un pico de 102 miligramos por decilitro y 7.36 miligramos por decilitro, se empeoró su cuadro clínico y fue puesto por esta razón en terapia de reemplazo renal continuo desde el día 6 hasta el día 12 de la hospitalización. Estas terapias de reemplazo renal continuo purifican la sangre sustituyendo la función renal que se la hace en forma continua durante 24 horas. Además de esto, se decidió, los especialistas que estaban tratando al niño decidieron comenzar con eculizumab de 600 miligramos basado en el peso, teniendo en cuenta que eculizumab es un medicamento que se basa en un anticuerpo monoclonal que enlaza proteínas en la sangre que pueden destruir los glóbulos rojos en personas con condiciones genéticas que afectan a las defensas naturales. Además de esto, también es utilizado para tratar el síndrome urémico hemolítico específicamente. También se empezó a suministrar penicilina y lorazepam y levetiracetam para sus ataques convulsivos. Esta es la evolución del paciente. Al día 10 de hospitalización tuvo crisis tónico-clónicas generalizadas breves y recibió lorazepam y comenzó a tomar levetiracetam para la terapia anticonvulsiva. No tuvo más ataques durante su hospitalización y sus déficits neurológicos comenzaron a mejorar al día siguiente. La producción de orina a mejorar aproximadamente el día 14 de la hospitalización, una semana después de su primera dosis de eculizumab. Se inicia una dosis baja de lisinopril para proteinuria leve con un análisis de orina posterior que muestra hematuria microscópica y una muestra de orina normal. Para seguir el control del paciente se siguieron varios pasos y varias precauciones. Bueno, el papel del nutricionista dietista es fijar una dieta calórica menor a 120 kilocalorías en lactantes y de 1300 a 1600 kilocalorías el día en niños mayores. Administrar un aporte proteico no menor a las recomendaciones dietéticas para cada edad. Restringir los aportes de sodio, potasio y fósforo. También es preferible utilizar la preferencia en vía oral, de ser necesario por sonda nasogástrica. Considerar el uso de leche materna enriquecida con polimerosa y aceite de triglicéridos de cadenas mediatas. Bueno, pues aquí también el papel muy importante del nutricionista es hidratar al paciente, dado que pueda producir una diarrea severa. Entonces lo que queremos hacer es nutrir a ese paciente que ha padecido de una diarrea por mucho tiempo. También debido a que ha tenido diarrea sanguinolenta con sangre, entonces de sustituir como alimentos que contengan para subir la hemoglobina, dado que ya ha tenido mucho o ha padecido de diarreas con sangre, entonces subir la hemoglobina. En caso que la haya bajado, también subir los triglicéridos y muchas cosas que se le hayan bajado por los días que haya presentado estos síntomas o esta enfermedad, dado que también puede estar hospitalizado. Entonces, las recomendaciones pues del nutricionista, primordialmente pues hidratarlo. Bueno, la discusión de nuestro caso clínico de síndrome urémico hemolítico típico, afectación renal y del sistema nervioso central. Es el uso de eculizumab, es un anticuerpo monoclonal. Eculizumab enlaza a las proteínas de la sangre que pueden destruir los glóbulos rojos en las personas con condiciones genéticas que afectan las defensas naturales de los glóbulos rojos.
Y para tratar el síndrome urémico hemolítico típico se asocian con respuestas neurológicas dramáticamente positivas, con resolución completa de síntomas neurológicos y mejoría en la función renal. Este informe de este caso clínico se hace con hallazgos positivos publicados anteriormente que respalden la investigación adicional sobre el uso de la eculizumab, el síndrome urémico hemolítico típico. No se ha encontrado eculizumab afectando el curso clínico coherente. Una alemana durante un brote en el 2011. En este estudio, eculizumab se suministró días o semanas después del inicio de la enfermedad. Las complicaciones neurológicas se han sugerido que la actividad o la activación del complemento en el contexto de la infección por enterocolitis por toxina chica puede resolverse en una semana 16. Se ha demostrado que el síndrome urémico hemolítico típico activa la vida completa directamente. Cuatro lo que pueden explicar por qué el eculizumab ha tenido éxito en el tratamiento del síndrome urémico típico, ya que el eculizumab actúa para bloquear la formación del complejo de ataques de membrana, inhibiendo así la cascada del complemento. La toxina chica juega un papel clave en la fisiopatología del síndrome urémico típico. Aunque los resultados de las pruebas fueron negativos, en nuestro caso, estudios previos han discutido la posibilidad de que se desarrolle caso clínico o casos de E. coli negativo a la toxina chiga. El síndrome urémico a partir del E. coli positivo a la toxina chiga, que pierde sus genes durante el curso de la infección. Por lo tanto, los estudios se han realizado incluso unos días después del inicio de los síntomas. Pueden resultar negativos. Secundario a la pérdida del gen, el cultivo se hace en nuestros pacientes, se toma dentro del primer día de inicio de los síntomas, que es la diarrea, vómito y dolor abdominal. Sin embargo, como se describió anteriormente, los síntomas de la infección por E. coli puede ocurrir hasta 3 días después de la ingestión de una fuente contaminada, por lo que existe la posibilidad de que después de la ingestión de las fuentes contaminadas, por lo que existe la posibilidad de que los genes hayan perdido el momento de la correlación. Se ha discutido o se discutió la cuestión de patogenicidad en las cepas de E. coli que pierden el gen. El gen que se encuentra en el E. coli es STX temprano en la infección. Sin embargo, no se pudieron sacar conclusiones con respecto al riesgo del desarrollo del síndrome urémico hemolítico a partir de esta cepa. Lo que se debe tener en cuenta a la hora de realizarle las pruebas a un paciente con síndrome urémico hemolítico deben ser los síntomas primarios, como ya yo los había mencionado. También, aparte de eso, de una diarrea, se podrían observar la diarrea con sangre o diarrea sanguinolenta. Fiebre, que también puede ocurrir en el paciente. También puede ocurrir una deshidratación por motivos de la diarrea y el vómito. Bueno, entonces la frase que hemos escogido es la siguiente: la mayor riqueza es la salud, por Virgilio. Bueno, muchas gracias. Esta es toda la exposición que tenemos del síndrome urémico hemolítico por Escherichia coli.